Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, capítulo número 6, cuando Rain es secuestrado basados en el libro. La casa de Payo está ubicada en una calle donde tiene aproximadamente 6 metros de ancho, aunque no era adecuado para que cruzaran los autos debido a que cada casa tiene un área bastante grande, solo hay unas pocas en todo el callejón. Por lo tanto, no había problemas con el paso de los vehículos, incluso durante el día no hay autos que entren y salgan. Rain ha estado yendo y viniendo de esta casa durante meses, pero aún no ha visto la cara de los vecinos. No sería extraño que el barrio estuviera deshabilitado. ¿Quién es ese? Por eso, cuando el joven vio al frente de la casa una camioneta grande estacionada, frunció el ceño y aceleró el paso. Rain, ¿tienes algún negocio en mi casa? Tengo una entrega para Payo, dijo cortésmente el hombre con uniforme de repartidor. ¿Qué cosa ordenó? ¿Cada vez que pide algo lo envía al garage? Rain puede aceptarlo en su lugar. Rain no piensa más que eso y siguió al repartidor hacia la parte trasera del automóvil. Es un artículo grande. ¿Podrías ayudarme a levantarlo un poco? Con amabilidad, Rin llevó la bolsa de comida para sujetarla a la cerca de la casa y siguió al empleado que se posicionó en la parte trasera de la camioneta pensando que si fuera muy pesado, lo dejaría primero frente a la casa y esperaría al dueño del paquete para que lo ayude a llevarlo dentro. Pero oye que cuando Rin caminó detrás de la camioneta gritó fuerte pero no tuvo tiempo para defenderse. El repartidor levantó la mano abrazándose sobre su boca desde atrás y empujó al diminuto cuerpo dentro, donde ya estaba esperando un hombre vestido de negro con una capucha. El chico luchó lo mejor que pudo. Sí, 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 lo tenemos, vamos. Rain intentó zafarse, pero el repartidor presionó su rostro contra el piso del coche con una mano cubriéndole la boca y la otra sosteniendo sus muñecas detrás de él, mientras que el otro hombre lograba cerrar el extremo de la furgoneta y le gritó al conductor haciendo que Rain abriera los ojos como platos. Suéltame, ayuda por favor, ayuda, cállate la boca, ayuda. El empleado ordenó que se callara, pero Rain insistió en seguir gritando fuerte, y eso hizo que lo golpearan hasta que el grito desapareció en la garganta y abrió la boca gimiendo de dolor. Fue en ese momento que logró usar un trapo para atar fuertemente su boca mientras el otro hombre le ató las manos y los pies con una cuerda mientras la furgoneta salió del callejón como si nada hubiera pasado, quedando solo una bolsa de comida colgada al frente de la puerta. Extraño, Payo miró el teléfono que había estado en silencio desde la tarde. Lo último fue una foto de comida que ese día envió junto con un mensaje que decía que iba a esperar para comer juntos, pero después no tuvo contacto con el chico y se vuelve cada vez más extraño que mande mensajes por Line y la otra parte no lo lea. Rain lee los mensajes muy rápido, pero han pasado 3 horas desde que envió el último. Cuando salió de la oficina, Payo llamó pero no contestó la llamada. ¿Estarás dormido? El joven trató de ser optimista, pero estaba preocupado por el asunto en el autódromo hace apenas unos días, y no le advirtió a Rain que tuviera cuidado porque no quería preocuparlo. Pensando en lo que dijo Paquín, solo confió en que no le pasaría nada a Rain, pero solo es un mal presentimiento. Entonces Payu acelera la moto volviendo a casa lo más rápido posible, justo cuando Saifa llegaba en auto a la casa. Saifa, te di 3 días para tu corazón, hermano. Este hermanito estuvo dispuesto a dormir en el garage. Saifa dijo en broma, pero su hermano no se rió porque miró directamente a la bolsa de comida. Saifa, ¿la tía que vive al lado de casa te trajo algo? Desde que los padres se mudaron a Korat, rara vez hay alguien en casa, solamente vuelven a dormir por la noche y los vecinos cuando hay algo que dejar tienden a colgarlo, pero nunca cuelgan algo como una bolsa de comida. Saifa, ¿cuántas horas habrá estado bajo el sol? Ray no escucha las palabras de su gemelo más joven porque miró directamente a la casa que estaba completamente oscura y se precipitó rápidamente adentro. Encendió la luz y corrió por el piso de arriba abajo. Payu, Rain, ¿dónde estás, Rain? El hombre gritó con todo el corazón, pero no había señales. Saifa, ¿qué está pasando? Saifa lo siguió corriendo detrás de él y preguntó sobresaltado. Payu, Rain no está aquí, dijo Payu con voz tensa. Saifa, ¿habrá vuelto a casa? ¿Cuántas noches has estado con Rain aquí? Supongo que volvió a dormir a casa. Payo sacudió la cabeza de inmediato. Estaba seguro de que si Rin llegaba a volver a casa se lo diría, porque la última vez lo había castigado tan duro que el chico se acordaría de no desaparecer sin decir una palabra. Pero Payo lo siguió llamando y llamando sin contestar, haciendo que las manos cerraran sus puños. El joven volvió a llamar sin obtener una respuesta, aunque no desistía de sus esfuerzos. Tal vez Rain solo fue hasta el Seven y silenció su teléfono. Payo intenta ser optimista a pesar de la corazonada de advertencia. La única persona en la que podía pensar apareció en su cabeza. Rain.